¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y vamos a hablar de 5 claves, directamente 5 claves para darle sentido a tu programación y para estar más cerca de esa excelencia y de ese 10. De verdad, no son palabras vacías. Al final, estuve el otro día hablando con una compi que se sacó las oposiciones recientemente. Tenía bastantes méritos, pero lo que destacó es que sacó un 10 en la programación. Y bueno, va a participar en algunos de los cursos que van a venir en este 2022 junto conmigo. Entonces, no os preocupéis que os vais a llevar todo lo bueno de esta opositora, ahora docente funcionaria. Pero sí que con ella intenté hacer 5 claves que seguro que habéis escuchado otras veces, pero creo que os pueden venir muy bien a la hora de exponer la programación didáctica y a la hora de crear un documento único. Primero de todo, recordarte que este jueves a las 7 de la tarde voy a hacer un webinar totalmente gratuito. Eso sí, necesito tu correo para enviártelo porque he creado una pequeña automatización, es decir, vas a dejar tu correo y automáticamente te va a llegar ese link el jueves. Y entonces, no solo eso, te va a llegar el link el jueves y también, si no lo puedes ver en directo, vas a tener una redifusión hasta el domingo disponible. Es decir, va a estar hasta el domingo en directo, o mejor dicho, para que lo puedas ver y luego lo quitaré y de hecho lo más seguro que lo ponga de pago. Porque al final está muy bien compartir, pero claro, necesito ese feedback y también necesito no ser tonto, regalar todo el rato mucha información cuando veo que otras personas, incluso de mis podcasts, que esto lo he visto, están sacando formaciones. Pero bueno, me dejo de quejar y vamos a lo importante, que es las 5 claves para sacar un 10 en la programación didáctica, así un tema un poquito más directo. Por cierto, me acabo de explotar este grano, se me ve en pantalla bastante afectado. Y bueno, empezar por el primero, que es bastante sencillo. El propio documento de la programación didáctica lo tienes que hacer tuyo, es decir, lo tienes que crear desde cero, no digo desde cero, sino que obviamente hemos de introducir elementos bibliográficos, hemos de introducir fundamentación legislativa, pero cada punto lo hemos de destacar desde la importancia y desde lo que podemos extraer. Es decir, de nada nos sirve hablar de según el Real Decreto 126/2014, los objetivos de etapa, eso está genial, pero necesitamos trabajar el documento para hacerlo nuestro, es decir, para utilizar esas citas que empoderen los puntos, para crear esa necesidad de cara a por qué nuestra metodología es tan importante, por qué nuestra especialidad es tan importante para alcanzar los elementos transversales. Desde ahí vas a demostrar al tribunal que entiendes lo que estás haciendo. Segundo punto, dentro de la programación didáctica, y es un ejemplo de estos muy al uso, por así decirlo, que se dice en muchas ocasiones, pero se hace muy poco. Has de dominar la exposición, has de dominar la verbalización, has de ser un buen comunicador. Y por eso es lo que os he comentado, vamos a hablar sobre todo en 2022, vamos a hacer una gran formación en cuanto a comunicación de la programación, en cuanto a vender nervios. Estoy en proceso de formación, pero lo que sí que te pido es que desde ya, aunque no tengas toda la programación hecha, aunque no tengas el supuesto hecho, te bloquees espacios de tiempo dentro de tu preparación para intentar exponer las unidades didácticas, para intentar exponer los elementos claves de tu programación, porque ya veréis que esto a largo plazo vais a sonar mucho más natural y sobre todo, más que demostrar el ego al tribunal de todo lo que sé de mi especialidad, hemos de demostrarle que controlamos nuestra especialidad para aplicar metodologías activas y para aplicar aquellas propuestas y aquellas estrategias para que nuestro alumnado no olvide. Pero para eso hemos de sonar naturales, hemos de exponernos de forma gradual. Esto lo hablaba con Teresa Terol el otro día, que os recomiendo el podcast, la entrevista que le hice a la psicóloga, tremendo, y nos comentaba justo eso, que es muy importante exponernos de forma gradual, ir a por ese miedo, si tenemos miedo de exponer, poquito a poco, porque para ganar libertad, para ganar la plaza, para ganar incluso aquellos objetivos más pretenciosos, hemos de ir al miedo poquito a poco. Por otro lado, es muy importante que no dejes la programación para el último momento. El otro día
ayudando en una tutoría a una opositora, me decía, es que no hemos empezado el supuesto práctico, mi preparador me ha dicho que el supuesto práctico lo empezaremos a partir de enero y la programación didáctica igual. Una vez que tengamos varios supuestos prácticos empezaremos la programación. Te recomiendo que vayas trabajando ya en ese documento, que vayas trabajando ya en visualizarte a la hora de exponer, porque es muy importante que no lo dejes para esa última semana, para ese último mes, porque vas a tener el agravante que siempre digo de nervios, de estrés, de ansiedad que ya te va a producir la oposición. No añadas más variantes a este juego. Entonces, aunque no te den esos recursos el preparador como tal, sí que empieza a pensar cómo vas a vertebrar esos criterios de evaluación, cómo vas a hacer esas unidades didácticas, si vas a llevar hilo conductor o no. Algunos de estos errores que te van a ayudar a tomar acción los voy a comentar en el webinar del jueves, así que apúntate y estoy seguro que te va a inspirar. Así que bueno, el consejo es claro, llévate de este podcast que empieces ya. Otro punto importante es que tienes que practicar la exposición bajo muchos condicionantes. Es decir, incluso cuando tú te montes la propia exposición y verbalización, has de tener en cuenta que el tribunal puede estar cansado y puede que no te preste atención. Y no pasa nada, no pasa nada. De hecho, por no prepararse a conciencia, una compañera mía de oposiciones que tenía una programación de ideas, siempre lo comento, se quedó en blanco porque ella percibió que el tribunal no le estaba escuchando. De hecho, no es solo una percepción, sino que estaban con el móvil, estaban un poco distraídos. Pero claro, quizá eso no es educación como tal, pero también hemos de entender al tribunal que está centenares y centenares y centenares de horas escuchando cosas muy similares. Vosotros en su puesto, os costaría mucho mantener la atención. Entonces, bajo este contexto, hemos de seguir hacia adelante y hemos de prepararnos para esa resistencia. De hecho, yo muchas de las exposiciones que hacía, incluso me acuerdo en mi casa exponiéndole a una compañera y mi madre viendo Sálvame de fondo en la cocina y escuchando Sálvame. Bueno, no pasa nada. O sea, entrena con handicaps, entrena con esas resistencias, entrena con lo que te puedes encontrar. Yo haciendo el supuesto práctico, sin ir más lejos, yo se lo leí y el presidente del tribunal no estaba. Y fue como un choque, pero dije, lo que dependa de mí. Tengo que centrarme en aquello que depende de mí. En ese caso, dependía de mí hacer una buena lectura. Así que intenta prepararte, esto que también te sirva para el tema, para el supuesto práctico, independientemente de lo que tengas delante. Tú intenta aportarle lo mejor que tienes, pero si ese día no está el tribunal al completo, si ese día no está el presidente o la presidenta, si ese día no te prestan atención, tú ya has trabajado, tú intenta hacerlo lo mejor que puedas y luego ya veremos. Algo también muy importante y que da mucho miedo al opositor, y esta es la quinta clave para hacer un buen papel en la programación didáctica, es que te encuentres un tribunal que sepa mucho de la metodología que vas a presentar o al revés, que no sepa nada y tengas miedo a innovar. Y está claro, y me lo comentaban el otro día, no voy a decir la comunidad por si acaso, pero me decían, es que en mi comunidad son muy básicos y muy clásicos en cuanto a metodología. De hecho, he visto que varios opositores no sacaron plaza porque innovaron de más. Y aquí yo os recomiendo algo, que seáis tremendamente pedagógicos, es decir, que intentéis llevar vuestra programación y vuestra exposición tanto para aquel tribunal que sabe muchísimo de la metodología como aquel tribunal más pureta que quizá esa metodología activa le rechine. Y para eso hemos de presentar desde la legislación a qué nos acogemos para innovar. ¿Qué puntos imaginar que llevamos a cabo la educación emocional? ¿A qué fines de la educación? ¿A qué objetivos de etapa respondo? Si llevo un aprendizaje cooperativo, pues también no solo a la legislación, sino que ya tenemos muchos estudios a nivel de neurociencia que nos hablan de la importancia de desarrollar estas habilidades interpersonales. Y como siempre, no es opinión, es ciencia. Si empiezas a justificarlo de manera multifactorial al tribunal, de que te estás basando en ley, te estás basando en ciencia, te estás basando también en tu propia experiencia, estás en todo momento conociendo las reglas del juego y contestando aquello que se te pide, estás alcanzando los criterios de evaluación que te has propuesto, estás evaluándolo para que tu alumnado lo encamines para que
piense sobre aquello que estás hablando, porque una metodología activa o un aprendizaje activo, por así decirlo, no es lo mismo que una metodología activa. Un aprendizaje activo es aquel que hace en el alumnado que piense sobre lo que nosotros queremos, es decir, que piense sobre aquello que le presentamos. Si el alumnado no piensa sobre aquello que le presentamos, pues se queda en esa emoción y en esa memoria contextual. Esto lo hablo mucho en mi curso de técnicas de estudio, pero de nuevo, intentamos ser tremendamente pedagógicos. Hemos de ser vendedores en el sentido de convencer al tribunal de por qué esa metodología o ese tipo de pedagogía que utilizo es la mejor, y desde ahí creo que nos vamos a diferenciar. Así que he dicho 5 claves, las repaso: hacer el documento y la exposición vuestra, no empecéis a utilizar verbalizaciones tipo o documentos tipo y simplemente cambiar vuestra metodología. Dominamos la exposición y empezamos ya a verbalizar, y ya sabemos que esas autoexplicaciones o esas explicaciones a otros nos van a mejorar como expositores. Ser muy pedagógicos, intentar ser muy didácticos con el tribunal, convencerles, como he dicho, practicar ante diferentes escenarios. Nosotros tenemos nuestra propuesta clara independientemente y ya visualizamos, sé que quedan meses para la exposición, pero ya visualizamos lo que nos vamos a encontrar y no os da igual. Tenemos nosotros nuestro personaje muy trabajado y no lo dejes para tu último momento. Lo ideal sería que un mes antes de la oposición tengas prácticamente todos los temas trabajados, hayas hecho mínimo 20, 25, 30 supuestos prácticos enteros y la exposición y la programación esté más que trabajada. Así que bueno, te veo el jueves. Me encantaría que estas ideas te ayudasen y cualquier cosa que necesites, cualquier duda, cualquier sugerencia, te leo en los comentarios. De verdad, no olvidéis, que creo que lo estamos olvidando últimamente y ya hemos normalizado, escucho a Diego y ya está. Dejar un like o un comentario que me ayuda a llegar a más gente y sobre todo me ayuda a posicionarlo y tener esa motivación conductual que de vez en cuando va bien. Dejo de llorar y me pongo a trabajar. Un saludo y gracias.